¿Qué tal, amigos de Corsaro Comunicación? Ya estamos con ustedes y estamos en Arriba el Telón, el programa de teatro, y esta vez nos da mucho gusto recibir a María Muñoz y a Sergio Rodríguez de la obra El dibujo del dragón, este dragón que come mucho. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenos Mu- días a todos. Muchísimas gracias, Roberto. Muy buen día. Hola, Mario, otra vez. Muy buen día. Y este dragón que come mucho, cuéntenos un poco de dónde sale, cómo sale, sobre todo que es una obra de... con títeres o cómo le llamaríamos digamos, método de exposición. Mario, bueno, primero sí, claro, es el dibujo del dragón. Ah, sí, Del dragón. dragón. Sí, es una obra que está basada en un libro de la maestra María Inés Falconi, una obra que lleva prácticamente 12 años que empezó a cocinarse, que de manera por demás aventurada vio su luz justo la semana pasada y que, bueno, dirigida a un público de adolescentes y adultos, pretende como objetivo primordial incidir en la necesidad de que todos en el mundo, desde la trinchera que nos toca, hagamos lo que nos toque hacer para que se acaben las guerras, particularmente para que se acabe este genocidio terrible del que está siendo objeto Gaza. Pues un tema muy serio, de la guerra, y bueno, vamos entrando a detalle con esto que es, sobre todo los más afectados son los niños, ¿no? Sí, siempre la población más afectada son los niños, son los que quedan en cualquier conflicto los más expuestos, ya todo tipo de crímenes, desde que son reclutados, de que son vendidos, de que pues un sinfín de cosas, abusados, ellos sin entender realmente, sin lograr entender qué es lo que está pasando, ven a sus familias destruidas, ven sus casas destruidas, sus pueblos, no entienden realmente. Y la infancia es un periodo tan corto en lo que nos toca vivir y realmente se los estamos terminando hasta en unos días, ¿no? Así es, y este conflicto que ya lleva pues, más de un año, y que ha ido escalando, ¿no? Porque empezó como una invasión o como un ataque, un pretexto, y ha ido creciendo. Entonces, bueno, la obra, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos relata? Básicamente es una historia muy interesante porque, como te decía hace un momento, basada en los cuentos de la maestra Falconi, pues justo lo que plantea es a una serie de personajes, dos niños en particular que es preciso señalar, son niños títere, son títeres que se manejan en el escenario en manos de Paula Rebollar y de Iscoat Trejo. Y justamente lo que plantean es a partir de una pregunta aparentemente simple, pero dolorosa, compleja, de qué es la guerra. A partir de esa pregunta, bueno, obviamente se generan una serie de situaciones en donde pues tienen que enfrentarse a la crudeza de la muerte, el dolor de la pérdida y en algún momento de la desesperanza. De manera estética, la directora, la maestra Silvia López, pues hace este diseño en donde combina títeres como estos que estamos viendo justo en escena en estos momentos, combina títeres de vara para trabajar con teatro de sombras y evidentemente con la participación de actores. Paradójicamente, en este caso, los actores son los personajes irreales, ¿no? Es una paradoja. Los personajes que nos plantean la realidad, la verdad compleja, dolorosa, son los niños de títere. Ajá. Los seres humanos que giramos a su alrededor, pues complementamos la historia, ¿no? Por eso justo la idea es que sea una propuesta para adolescentes, porque lo que se plantea en el espectáculo es cruel. Me atrevo a decir que es cruel y obviamente pues no creemos que sea sano y además no nos toca a nosotros ser quienes, híjole, llevemos a los niños a esta crisis en la que puede coincidir, ¿no? Así es, bueno, por eso, o sea, de entrada llama la atención los títeres que, pues, son una herramienta, entiendo, para darle el tratamiento a este tema, ¿no? Una guerra es
primero recrearla técnicamente puede ser complicado, ¿no? Pero después el tema que es tan crudo, pues con las imágenes que vemos todos los días de los ataques a diversas ciudades en Palestina, pues bueno, tenemos suficiente información para darnos cuenta, ¿no? Y sobre todo estas imágenes ahora de la hambruna, de los desplazados, de los refugiados, de las personas que son, decían aquí en México, daño colateral, pero no son daño colateral, son las víctimas de esta situación que es tremenda. Efectivamente, son las víctimas directas. Y no solo, digo, en la obra o en específico, ahorita mencionamos Gaza, pero pues son 460 millones de niños alrededor del mundo que viven en diferentes países donde hay guerra, ¿no? Ahora, la maestra Silvia lo que hace es un cuidado también estético en las imágenes que mostramos, porque no se trata de llevar nada más el noticiario, exponerlo o reafirmarlo en teatro, sino desde qué lado lo estamos haciendo. Por medio del contrapunto hay unas, y como diría Checo, es muy paradójico porque son imágenes bellas poéticamente, pero no dejan de ser crueles. Y yo creo que esos contrapuntos son los que van golpeando más, hacen que la comunicación con el público se pueda dar de una manera más orgánica, más empática. Sí, porque además es un punto de vista político, ¿no? El teatro, las obras de arte tienen un punto de vista y en este caso entiendo que es la exposición del tema y la crítica a una situación tan grave como puede ser el genocidio que está ocurriendo en Gaza y ya el hecho de decir que nosotros digamos que es un genocidio y es una postura política. Finalmente, sí, no lo podemos evitar. Obviamente hay muchas discusiones en torno a ello. Si desde el arte debe haber una posición, ni siquiera me atrevería a decir, obviamente no lo es partidista de facto, pero claro que hay una posición ideológica, política, entendiendo la polis como esa habilidad humana que tendría que trascendernos estados de bienestar. Evidentemente nosotros tenemos como hacedores de teatro, pues sí, una opinión, una posición ideológica en torno a lo que nosotros consideramos lo bárbaras que resultan las guerras. Cualquier guerra en cualesquiera circunstancias, el hecho de enfrentar a personas siempre será una barbaridad. No nos cansamos de repetir que la guerra es el fracaso de la inteligencia, es una forma de evidenciar que no es cierto, no evolucionamos, seguimos siendo tan bestias como cualquier bestia de este planeta. Ahora simplemente, pues eso que llamamos inteligencia, lo único que ha hecho es perfeccionar la forma de destruirnos. Toda guerra necesariamente es, perdóname la expresión, es una estupidez humana. Cuando, sin embargo, también, aparte de lo que supone la guerra, hay todos estos daños colaterales, en donde los niños, como decía Mare hace un momento, siempre son los más afectados, la cosa se complica más. Cuando hay una guerra, sabemos que se enfrentan dos, en igualdad de circunstancias, al menos lleva un rifle y sabe que su objetivo es matar al otro y viceversa. Triste y dolorosamente, el arte de la guerra es el arte de la muerte. En este caso, particularmente lo que está pasando en Gaza no es una guerra, porque no es un ejército beligerante, porque no son dos ejércitos en igualdad de circunstancias, es un ejército hiperarchirrequete armado contra poblaciones vulnerables, así de simple y así sencillo y así doloroso. Efectivamente, la guerra de Gaza viene desde los años 50, literalmente desde la ocupación israelí en toda esa franja, y que hace 2, 3 años justo se potencializó a partir de esto, que ya no sabemos qué fue, cómo fue, quién lo provocó, etcétera. Pero al margen de ello, en estos 3 años prácticamente hemos normalizado ver la guerra en la televisión, en las revistas, en los periódicos, y llegó un momento en que pues no pasa nada, pues sí, están matando, qué triste, qué bueno, no lo sé, ¿no? Pero eso no puede ser, no podemos atrevernos bajo ninguna circunstancia a pretender normalizar la guerra, es una aberración per se, y justo lo que nosotros pretendemos es que desde la trinchera que nos toca, pues sumar al menos un granito de arena para que de nueva cuenta llamemos nuestra atención a lo que está suponiendo todas las guerras, y lo que está suponiendo en particular el genocidio que se está desatando sobre Gaza, y como dice Mari también, y concluyo, pues obviamente nosotros planteamos a partir de una propuesta estética, decir
nuestra opinión de la guerra. Y nuestra opinión de la guerra es que los niños están tristes, los niños están abandonados, los niños quieren vivir. Hemos posteado mucho en nuestras redes sociales muchas frases. Los niños deberían de estudiar, todo niño feliz se come una paleta. Sí, efectivamente, todo niño tiene solo muy poquitas obligaciones. Una de ellas es ir a la escuela, hacer las tareas, tender su cama, comerse una paleta, jugar, gritar, correr, cansarse. Nunca esas son sus obligaciones. Y en este mundo tenemos muchos lugares. Digo, ponemos Gaza como el ejemplo evidente, más grande, más terrible de la guerra, pero vámonos a cualquier parte del mundo y hay niños que en estos momentos están siendo violentados en un contexto bélico, en un contexto de violencia social, de violencia política, de criminalidad organizada, etcétera. Hay N cantidad de niños en la calle. Ayer veía una noticia, la niña de Guadalajara que atropellan, una niñita que aventaba juguetitos en la calle y que estaba bajo el cuidado de su tía porque su mamá la abandonó y la dejó con la tía y que la tía la explota y se la lleva a un crucero a aventar pelotitas, una niña de 4 años. Ahí empiezan esas violencias, ahí empieza esa deshumanización y ahí empieza la barbarie. Hemos visto casos tremendos recientemente, pero son cotidianos, esta violencia que debería ya no existir contra los niños. Y como nos dice Sergio, en la guerra es donde se ven más graves estos casos de abuso a menores. Mari. Sí, nuevamente volvemos a lo mismo, porque es la población más vulnerable, porque es la población que menos recursos tiene para defenderse, desde físicamente, emocionalmente, mentalmente. O sea, el niño depende en su totalidad de sus padres, y si los primeros seres en cuidarlo lo violentan, pues qué se esperan hacia afuera, y más ahí si lo vamos aumentando, si son los padres, más a veces es como la sociedad, más el gobierno, más el mundo, pues entonces estamos desgraciando totalmente la infancia, ¿no? Y efectivamente, como dice Sergio, y ahorita lo más evidente es Gaza, o es lo que está más en el ojo del huracán, porque es lo más fuerte que está sucediendo, pero no podemos ignorar ningún otro tipo de conflicto que haya en el mundo, y ni siquiera a lo mejor hasta frente a nuestra casa, con el mismo vecino, cómo trata a sus hijos o en las escuelas, etcétera, ¿no? Es una violencia constante, constante hacia las infancias. Así es, por eso no puede ser una obra para niños, pero entiendo que la técnica es multimedia, usan los títeres, usan exhibición en pantalla, hay actuaciones. Cuéntenos un poco de la parte técnica de esta obra. Fíjate que fue bien interesante porque evidentemente tú sabes que cuando inicias un proyecto de esta naturaleza, pues va iniciando, va gestando, va una semillita, le van empezando a salir raíces, algunas hay que cortarlas, van saliendo hojitas. Creo que se cortó. Se cortó, bueno, le salieron hojitas, le salieron alas a Sí, que... ¿verdad? Se fue con el dragón. Así. Efectivamente fuimos al principio la maestra Silvia buscábamos que fuera para niños. Conforme fuimos avanzando en la creación, nos dimos cuenta que no era un tema como para tratarlo y exponerlo de esa manera. Y entonces fue que fuimos elevando el rango de edad. Y además, porque era el entendimiento que el joven pudiera tener, y que a veces los niños, a veces los exponemos nada más de manera grotesca. Y entonces fue cuidar mucho eso, por eso se decidió que fuera hacia los jóvenes y a los adultos. Y lo que hicimos fue, Yutlani es una compañía que siempre ha trabajado con títeres. Y entonces pues era obvio que íbamos a estar en los títeres, y después fuimos metiendo a los actores, que finalmente, como decía Sergio hace un rato, somos también los personajes que jugamos a veces el papel más cruel en esta parte, y aparte porque salimos de, de actores adultos, ¿no? Que es una cosa que estamos como los adultos marcan esa infancia. Y finalmente se lleva pues la multimedia, las imágenes que pueden ser más crudas. También tenemos un teatro de sombras. A veces pensamos que los títeres o cualquier dibujo animado o algo, nada más por ser animado o ser un títere, es para niños, y no.
Entonces nosotros son los recursos que conoce Yutlani Teatro, la compañía, y que por ello se han mezclado la actuación, teatro de sombras, teatro de títeres, y es lo que tenemos en escena. Pues muy completas las actuaciones, se nos cayó Sergio, pero bueno, Sí, pero cuéntanos ya regresé. más de Perdón, muchas gracias. Mari ya nos dio, digamos, la parte técnica, pero bueno, también supone una dirección y un trabajo arduo, ¿no? Para lograr esta puesta en escena. Fíjate que el trabajo de los títeres es un trabajo extraordinario. Me atrevo a decir que es místico y a lo mejor exagero, pero no podría llamarle de otra manera. Esta experiencia en Yutlán y este proyecto en particular, pues obviamente lleva a que aun cuando, por ejemplo, en mi caso, en el de María, no movemos títeres, hay sin embargo una conexión ahí muy curiosa, muy extraordinaria, con los títeres, ¿no? Tú ves a los personajes desde su construcción, desde que son literal papel, ¿eh? Papel y un pedazo de alambre, y luego cómo se va generando el desarrollo hasta estos extraordinarios personajes que estamos viendo ahorita en pantalla. Y cómo literalmente el estar ahí de Buller, cómo los van haciendo, necesariamente te matrimonia con ellos, ¿no? Luego la preparación de lo que supone, obviamente, la parte técnica del manejo del títere, que yo reitero, ahí aplaudo inmensamente y reconozco el trabajo de Pau y de Iscoat, que es wow, ¿no? Porque, digo, ellos son especialistas en el manejo de los personajes. Y luego el teatro de sombras, esto que mencionaba Mari, que mencionabas tú, ¿no? Hay una parte bien bonita en donde vemos al dragón. Solamente es una sombra que se está proyectando a la pared, pero es tan extraordinario porque vemos efectivamente a un personaje que aletea, a un personaje en movimiento, a un personaje lanzando fuego. Y eso está como padre, justo es parte de esta propuesta estética. Como decía Mari, nos toca a los actores interpretar actores adultos, viejos, con nuestra idea de lo que es la guerra, lo que es la vida, lo que es la esperanza, y a veces aferrándonos a dejarles como herencia eso, pero yo creo que lo que menos tendríamos que dejar como herencia es la esperanza, porque la esperanza es la posibilidad, de lo que es la posibilidad es lo que no existe, y eso está cañón, ¿no? O sea, tendríamos que dejar la realidad, y una realidad que no sea tan compleja ni tan dolorosa, pero pareciera que ahora las realidades y los contextos y los futuros, pues nos dicen que lo único que nos queda para heredar es la esperanza, y eso duele, eso duele. Hay unas partes bien padres en escena en donde hay muchos gritos, mucho coro caótico y es estremecedor lo que pasa y es estremecedor, ¿no? Lo que vemos, la curación de las imágenes que se utilizaron para hacer los videos y son fresas, si me permiten el término, porque la cantidad de información visual que podemos ver en las redes es inmensa y es monstruosa. Sí. Y entonces, bueno, con todo tratamos justo de darle este filtro estético para que no fueran tan apabullantes. Y sin embargo, y paradójicamente lo digo, qué bueno, cumplen con su cometido, ¿no? Impactar al público y al menos sí decirle, Pues sí, ¿dónde se presenta el dibujo del dragón? ¿Cuándo? ¿Cómo está la onda? Estamos los días sábados a las 4 de la tarde en el Centro Cultural El Hormiguero y vamos a estar hasta el 13 de septiembre. Los boletos los pueden encontrar en Boletópolis y hoy, los días jueves, están al 2x1, 10 boletos por cada función. Entonces aprovechen el día de hoy a comprar sus boletos y es sábados 4 de la tarde, Centro Cultural El Hormiguero. Y bien, esta obra que nos invita a reflexionar sobre las violencias, porque también hay otra guerra que es la de Ucrania, pero hay otras violencias cotidianas, la violencia del narcotráfico, la violencia de diversas actividades que incluso en lo cotidiano, nos decía Sergio, de este caso, el caso más reciente de Fernandito, que por $1,000 pues lo secuestraron y por una deuda lo secuestran y lo encuentran pues muerto, ¿no? sí, justo esto, perdón, justo ahí está esta complejidad tan dolorosa, ¿no? O sea, sí, la guerra puede ser lo cotidiano, triste y dolorosamente. El taxista que ayer le pegó una moto allí por Pino Suárez,
y que se baja el motociclista, le asesta un golpe y lo deja tirado en el piso cuando él fue el responsable de ese accidente. Ahí hay una guerra que traen desde quién sabe cuántos días atrás. En este caso el motociclista, algo le pasó en la vida en algún momento que lo llevó a este comportamiento, ¿no? No se trata de justificar comportamientos, se trata de entender que hay historias y que esas historias rotas, dice una cantante, que a veces tenemos, hay que recomponerlas. Hoy el mundo nos está dando paradójicamente la oportunidad de recomponer nuestras historias a partir de lo doloroso que está resultando la guerra, insisto, de Gaza como el hecho más relevante, pero bien dices, está Ucrania, las guerras, híjole, milenarias del Medio Oriente, yo no entiendo cómo siempre han estado en guerra. La violencia económica, la violencia social, la homofobia, la misoginia, el bullying. Ayer hubo una balacera en Estados Unidos, un chamaquito que era víctima de violencia, fue y mata a dos jovencitos. O sea, todos los días hay violencia y todos los días hay que hacer todo lo que tenemos que hacer para detectarla, para disminuirla, para erradicarla si es posible. Y sí creemos que las familias, las escuelas, tenemos, híjole, una tarea ahí bien, bien importante. Obviamente nosotros estamos convencidos que desde el arte tenemos ese compromiso, incidir, sensibilizar. Decimos que ojalá que el teatro per se tiene mucho esta parte de distracción, de divertimento, pero también tiene la parte didáctica. Y nosotros le decimos en esa parte didáctica, ojalá que no se hayan divertido, o sea, ojalá que hayan reflexionado y hayan dicho, ay caramba, sí hay que hacer algo. Un grito parece que no es nada, pero cuando son muchos gritos, entonces la cosa se mueve, se convulsiona. Yo creo que hay que hacer esa revisión, a todos nos toca, de repente nos clavamos en la idea, no es mi problema, a mí no me pasó, conmigo no fue la bronca. Y no, la realidad es que todos finalmente estamos inmersos en este contexto, en donde tenemos que entrarle. Sí, Gaza está bien lejos de nosotros, sí, Ucrania está bien lejos de nosotros, pero hoy tenemos la ventaja de las redes sociales. En una parte de la obra reconocemos el trabajo de Greta Thunberg, por ejemplo, y de otra cantidad de artistas, de celebridades, de activistas políticos que han estado tratando de hacer lo más que pueden para llevar ayuda humanitaria, alimentos a Gaza, y que han visibilizado algo que hace 4 meses no estábamos ya visibilizándolo porque era normal, porque era cotidiano. Y hoy de nueva cuenta, qué bueno, estamos poniendo la luz sobre esa vergüenza de la humanidad. Sí, queremos que nos vayan a ver el dibujo del dragón allí en la Colonia del Valle. Gabriel Mancera, recuérdame el número, Mari, porque yo siempre tengo un problema ahí con los números. 1539, Gabriel Mancera, Colonia del Valle. Boletópolis, hoy jueves tenemos 10 boletos al 2x1 y obviamente pues aprovecharlo y que vayamos al teatro y vayamos a verlo, vayamos a reflexionar y saludemos de cerca a Mateo y a Pedro, que de verdad son unos personajes enamorables. Muy bien, pues bueno, entonces, ¿esto es los sábados a qué hora? 4 de la tarde. Sábado, 4 de la tarde. Les insistimos, no es una obra para niños, es obra más bien para adolescentes. ¿A partir de qué edad más o menos? Así como para de unos 12 años. Ajá, que ya van entendiendo la brutalidad que puedes poner el discurso que está dándonos estos personajes y esta puesta en escena, esta puesta multimedia, además, que eso está bien interesante también, la posibilidad de recurrir a diversas técnicas para dar un discurso concreto, correcto, armonioso, que nos permita explorar un poco esto, ¿no? A lo mejor, como dice Sergio, no salimos con un divertimento, sino con una idea, con una nos toca, nos conmueve, nos deja pensando, que es parte también de la función del teatro. Fíjate que hace 25 años empezamos en las artes escénicas en general, en el arte todo, en las partes escénicas, a innovar con toda esta cosa de la multimedia, y algunos como que nos preocupamos un poquito, ¿no? Porque dijimos, chin, ya llegó el rayo láser, ya llegó la onda 3D, todo este rollo de las luces robóticas, ya nos quedamos sin chamba. Luego viene la inteligencia artificial y empieza a imitar las voces, dices, no, pues ya valimos, ¿no? Al tiempo hemos demostrado, no, el arte, evidentemente el arte escénico es un arte vivo. Hay una página en donde se ve teatro de todo el mundo, pero
Pero no, el teatro es un hecho vivo, es un hecho que se tiene que respirar, que se tiene que oler, que se tiene que sentir allí en cortito. Sin negar esas propuestas, no completan, no hacen el hecho escénico, se vuelven cine, pues, que tiene su propio lenguaje, sus propios objetivos. Aquí la idea es justamente que reivindiquemos el teatro como una tarea sustantiva en el desarrollo de la persona, sobre todo en su emoción, en su manera de percibir la realidad, la vida, y a partir, obviamente, de entender una poética escénica. Cuando empezó Silvia a meter la onda de los videos, y empezó la señora con sus ondas, compadre, ¿no? Porque es bien complicado trabajar con tantos elementos a la par. Es algo que aplaudimos y reconocemos mucho en Silvia, que de repente platica su película y tú, cámara, carnal, está padre, ¿no? Y que dices, ¿esto cómo diablo se va a hacer? O sea, no manches, ella te dice, va a entrar un helicóptero al escenario, tú dices, ajá, y de repente ves el helicóptero ahí dando vueltas, ¿no? Dices, ah, caramba, ¿cómo fue? Entonces, trabajar en esa parte ha sido un proceso bien rico. Mari puede dar fe de ello también, porque decíamos, cámara con las cosas que se mete la jefa, ¿no? Sí, además todas estas herramientas son justo como la inteligencia artificial, como la multimedia, como todas las herramientas que puedan aportar a una historia, pues qué bueno que las pongan sobre el escenario. Sí, claro. Aparte, lo bonito del teatro es eso, esa convención en la que entramos con el público y que finalmente el teatro ha sido así y es a través del trabajo, de los pequeños elementos que se puedan de dar y que todos estemos en un océano ahí o en una guerra o en lo que decidamos estar, aunque nada más esté el actor frente al público, a diferencia de los otros lenguajes que a lo mejor, por ejemplo, en cine se necesita la fotografía y se necesita el mar y se necesita, ¿no? Y eso es lo bonito del teatro, o sea, cuando decimos esto es una guerra y todos estamos en una guerra en ese momento. Así es. Pues bueno, el dibujo del dragón, yo quiero agradecerle, a reserva de lo que gusten agregar, muchachos, agradecerle su tiempo, su atención, e invitarlos a los sábados a las 4 de la tarde, sábados de septiembre, ya llegó septiembre y ya se nos va a acabar el año, pero bueno, estos sábados de septiembre en el Centro Cultural El Hormiguero, ahí en la Colonia del Valle, y a ver qué les parece. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. También los invitamos a seguirnos en las redes. Nos van a encontrar como Yutlani Teatro, con Y, Yutlani Teatro, en X, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí vamos constantemente subiendo promociones sobre los otros trabajos que tenemos. Que nos sigan y que estemos en comunicación por esos medios. Agradecer evidentemente el trabajo colaborativo extraordinario de este equipo. Qué chido, pues. Evidentemente a nuestra directora Silvia López, a Mari, obviamente, servidor, a Francisco Echeverría, a Fer Echeverría, a Toño Iscuat, a Paola Rebolledo, que se han sumado pues en esta idea y que ojalá, ¡pum!, pegue, ojalá se conviertan en darditos que nos rocen un poquito y que nos digan, wow, algo hay que hacer. Obviamente agradecerle a Edris Zárate, que también ha estado trabajando con nosotros en la parte de las relaciones públicas, lo cual agradecemos inmensamente, porque entre otras cosas pues nos da la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Ahí nos vemos, el dibujo del dragón, sábados 16 horas hasta el 13 de septiembre, Centro Cultural El Hormiguero. Pues bueno, vamos al teatro, esto es una alternativa y muchachos, muchas gracias, nos despedimos y esto ha sido Arriba el Telón. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.